Chicos, está sucediendo en este preciso momento, mientras ven este vídeo. Los mercados estadounidenses están colapsando. Y no solo está cayendo el Bitcoin, lo está haciendo todo. El SP500 está en negativo en lo que va de año. El Nasdaq está perdiendo un 1,5% al día. El Dow Jones se ha desplomado 600 puntos en una sola sesión. Pero lo peor es que esto no es solo una corrección. Es el comienzo de algo mucho más grande que está a punto de estallar en la cara de los inversores en 2026. En los próximos 10 minutos, entenderán exactamente qué está causando este pánico, porque las cosas empeorarán mucho antes de mejorar, y sobre todo, cómo pueden protegerse o incluso beneficiarse del caos que se avecina. Empecemos por los hechos. Cifras cruzadas, sin rodeos. 5 de febrero de 2026. El S&P 500 cae un 1,2% y cierra en 67.798 puntos. Nasdaq se desploma un 1,59%, pierde 363 puntos. El Dow Jones se hunde 592 puntos en un día. Más de 335 operadores liquidados en 24 horas. 2.200 millones en contratos de futuros evaporados. Y fíjate en este detalle, el S&P 500 entró oficialmente en territorio negativo para 2026. Después de 3 años consecutivos de ganancias, el índice más importante del mundo comenzó el año en números rojos, pero no se detiene ahí. Mira estos titulares. Qualcomm, 5% en un día. La empresa de chips dio una proyección horrible para el próximo trimestre. 17% en una sola sesión. Caída de 2 dígitos, porque la proyección de crecimiento en IA no impresionó. PayPal 20%. El segundo peor día en la historia de la empresa. El director ejecutivo dimitió. Previsiones débiles. Amazon anunció 200 millones en gastos en IA para 2026. Las acciones cayeron. ¿Sabéis por qué? Porque el mercado se dio cuenta. Esperad, ¿cuánto vais a gastar sin garantía de retorno? Y hay más. Alphabet, propietaria de Google, anunció hasta 185 millones en gastos en IA. ¿Cómo reaccionó el mercado? Vendiendo las acciones. Por primera vez en años, gastar dinero en IA se convirtió en un problema, no en una solución. Pero, ¿qué causó realmente este colapso? La respuesta tiene 3 palabras. Fatiga de. Mira, desde 2023, todo el mercado apostó a que la IA sería la próxima gran revolución. Nvidia se convirtió en una empresa de $3 billones. Todo el mundo compró acciones de tech, porque la IA lo va a cambiar todo. Pero en febrero de 2026, el mercado se despertó a una dolorosa realidad. Nadie sabe cuándo la IA va a dar beneficios. Amazon va a gastar 200 millones. Google va a gastar 185 millones. Microsoft se ha marcado el objetivo de que todos gasten cientos de miles de millones. Pero, ¿dónde está el rendimiento? Entonces llegó Qualcomm y dijo: Gagua, la demanda de memoria es débil ya. AMD dijo: ahí el crecimiento de la IA no es tan fuerte como esperábamos, y el mercado entró en pánico. Porque si las empresas que fabrican chips de IA tienen una demanda débil, ¿quién diablos va a pagar por los servicios de IA de las Big Techs? Pero hay otro factor desencadenante del que nadie está hablando adecuadamente. El mercado laboral estadounidense se está resquebrajando. Déjame darte las cifras. Puestos de trabajo. El nivel más bajo desde 2020. Despidos en enero de 2026. 108,400. El mayor total de enero desde 2009. Las solicitudes de subsidio por desempleo aumentaron a 231. 0 en una semana. ¿Y sabes qué es lo irónico? La Reserva Federal debería estar recortando los tipos de interés de forma agresiva con estos datos, pero no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque la inflación sigue siendo elevada, por encima del 2%. Así que la Fed está atrapada. El mercado laboral se debilita, pero la inflación sigue siendo alta. Esto crea el peor de los mundos. La economía se desacelera,
Los altos tipos de interés se suman a los ingresos para el desastre. Y aquí viene la guinda del pastel. ¿Recuerdas el Silicon Valley Bank en 2023? First Republic Signature Bank. Pues bien, se produjo la primera quiebra bancaria de 2026. El Banco Metropolitano de Chicago cerró. La FDI asumió el control. Los depositantes corrieron a retirar su dinero. Pero solo es un pequeño banco de Chicago. No es nada grave. Eso era exactamente lo que todo el mundo decía sobre el Silicon Valley Bank 3 días antes de explotar y casi derribar a todo el sistema financiero. Mira, el sector bancario de los Spartans pasó todo el año 2025 sin quiebras. 0. Por primera vez en años. Todo el mundo pensó, ¡eca genial! La crisis bancaria ha terminado. Entonces llega 2026 y ¡boom! La primera quiebra en enero. ¿Y sabes cuál es el problema? Los bancos regionales estadounidenses tienen miles de millones de dólares en bonos del Estado que valen menos de lo que pagaron por ellos. ¿Por qué? Porque los compraron cuando los tipos de interés eran bajos. Luego, la Reserva Federal subió los tipos, y ahora esos bonos valen una fracción de su precio original. Si tienen que venderlos para cubrir las retiradas, la pérdida es instantánea. Y ahí comienza el efecto dominó. Pero tranquilo, hay otro factor que lo empeora aún más. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ya se habrá dado cuenta de que el Bitcoin ha caído junto con las acciones. De 126.0 brawlers en octubre de 2025 a 60.0 cowers en febrero de 2026. Pero lo que quizá no sepa es que las acciones de software están sufriendo más que las criptomonedas. Salesforce, ServiceNow, HubSpot, Atlan. Todas en mínimos de 52 semanas. Algunas cayendo un 5, 7% al día. ¿Por qué? Miedo a la IA. El mercado se ha dado cuenta. Espera. Si la IA puede hacer el trabajo del software empresarial por sí sola, ¿por qué voy a pagar 20 COEs al mes por tu fuerza? Es la misma lógica que ha derribado al Bitcoin. Si las empresas de IA están gastando cientos de miles de millones sin un retorno garantizado, ¿y si el software tradicional puede ser sustituido por la IA? ¿Dónde diablos está el valor? Ahí tienes una triple liquidación. Las acciones tecnológicas caen porque los gastos en IA no tienen retorno de la inversión. Por supuesto, las acciones de software caen porque pueden ser sustituidas por la IA. Bitcoin y las criptomonedas caen porque son activos de riesgo y están correlacionados con la tecnología. Y cuando todo cae al mismo tiempo, ¿qué sucede? Liquidación en cadena. Un operador con un apalancamiento de 10x en Bitcoin. Liquidado. El fondo Red, con grandes posiciones en Nvidia, se ve obligado a vender. Un inversor institucional con mucho dinero en tech reduce su exposición y cada venta fuerza más ventas. Es una avalancha. El índice de miedo y avaricia llegó a 11 puntos. Miedo extremo. Comparable a 2022, cuando Bitcoin llegó a 16.0. Ahora viene la parte de la que nadie habla. 2026 es año de elecciones intermedias en los SEC. ¿Y sabes lo que ocurre históricamente en los años de elecciones intermedias? Corrección del mercado en el 70% de los casos. Desde 1957, en 17 elecciones intermedias, el S&P 500 sufrió una corrección de al menos el 10% en 12 de ellas. La caída media anual es del 18%, es decir, incluso si el mercado termina el año en 0-0, en algún momento de 2026, históricamente, el S&P 500 caerá un 18% desde su máximo. Los analistas de Motley Fool han identificado un indicador que tiene un historial perfecto para predecir caídas del 20%. En el SAM 500, el Shiller PA, Radio. Este indicador compara el precio de las acciones con los beneficios medios ajustados por la inflación de los últimos 10 años. La media histórica desde 1871 es de 17.32. ¿Dónde está ahora?
40, 46. Eso es más del doble de la media histórica. Solo ha sido más alto que eso 2 veces en la historia. Bolladas, como en 2000. Luego cayó un 50%, pico de 2021. Luego cayó un 25% y ahora estamos en el tercer máximo histórico. El mensaje es claro. El mercado está peligrosamente caro. Y cuando está demasiado caro, cualquier mala noticia se convierte en un detonante para el colapso. Súmalo todo. Valoraciones absurdas. Schiller Pen 40 más. Año electoral intermedio. 70% de posibilidades de corrección. Fatiga de EIA, gastos sin retorno, mercado laboral debilitándose, puestos de trabajo en mínimos, despidos en aumento. La Fed, atrapada, no puede recortar los tipos de interés de forma agresiva debido a la inflación. Primera quiebra bancaria del año. Software en colapso. Cripto en el mercado al borde del colapso. Es la tormenta perfecta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacer? Lo primero, no entre en pánico y venda todo. Ese es el error número 1 que cometen los inversores principiantes. Pero tampoco se haga el ciego ante el peligro. Aquí tienes algunas estrategias concretas. 1. Ten efectivo. Si ahora tienes el 100% invertido, considera reducirlo al 70 u 80% y dejar el 20 o 30% en efectivo. ¿Por qué? Porque si el mercado cae otro 10 o 20%, podrás comprar barato. 2. Evita el apalancamiento. Si estás utilizando margen, apalancamiento, futuros, ten mucho cuidado. Una caída del 20% puede liquidarte por completo. Tercero, reevalúa la tecnología y el software. Si tienes mucho dinero en empresas de software o tecnología con beneficios sólidos, tal vez sea el momento de reequilibrar. Las empresas rentables con buenos fundamentos tienden a caer menos. Cuarto, diversifica fuera de la tecnología. Energía, servicios públicos, consumo básico. Los sectores defensivos tienden a salir mejor parados en los mercados bajistas. 5. Para las criptomonedas. The Low Cost Averaging. Si cree en el Bitcoin a largo plazo, compre un poco cada mes. No intente acertar el fondo, solo invierta lo que pueda perder. 6. Protección. Considere las opciones de venta o el oro. El oro superó los $5,000, la onza por primera vez en la historia. ¿Por qué? Porque es un refugio seguro. Si quiere protección, el oro y la plata son opciones. Y recuerde, las caídas crean millonarios. Quienes compraron Bitcoin en 2022 a 16.0, lo vieron subir a 126.0. Quienes compraron el S&P 500 en marzo de 2020, obtuvieron ganancias de más del 100%. El secreto no es evitar las caídas, sino estar preparado para aprovecharlas. Amigos, esta es la cruda realidad de 2026. La gran liquidación ha comenzado. No es momento de entrar en pánico, pero tampoco es momento de optimismo ciego. Es momento de estrategia. Ahora quiero saber de ti. ¿Vas a ponerte a la defensiva o te vas a preparar para comprar en la caída? Comenta aquí la liquidación y cuéntame tu estrategia para 2026. Si este vídeo te ha abierto los ojos sobre lo que está sucediendo ahora en los mercados, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí no vendemos sueños, mostramos la realidad de los mercados, lo bueno, lo malo y lo feo. Y recuerda, quien se prepara antes de la caída, se beneficia después de la caída. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo y buenas inversiones. Si todavía crees que el mercado se mueve por las noticias, ya estás atrasado. Mientras que la mayoría reacciona a lo que sale en los medios, el gran dinero ya se ha posicionado días, a veces semanas antes. Un inversor común pierde dinero, no porque sea tonto, sino porque no tiene acceso al mapa real del juego. Cree el ecosistema de economía invisible, precisamente para romper eso. No es una promesa de ganancias rápidas, es una lectura estructural del mercado, tal y como piensan los bancos, los gestores y los gobiernos. En mis libros electrónicos explico lo que casi nadie enseña: cómo identificar eventos de liquidez antes de que ocurran, cómo se fabrican, explotan y luego se olvidan las crisis. Porque la deuda
Los intereses y la moneda importan más que cualquier acción aislada. En el grupo exclusivo, comparto lecturas del mercado que no se publican en YouTube, alertas de riesgo y cambios de régimen. Es un entorno pequeño, cerrado y no es para todo el mundo. Y para aquellos que quieren tenerlo todo organizado en un solo lugar, la aplicación Atlas Patrimonial es una app que funciona como una sólida hoja de cálculo de oro y plata, con gráficos en tiempo real y IA integrada. Puedes preguntar cualquier cosa sobre tu patrimonio, oro o plata, y la IA responde al instante. Además, actúa como un gestor de riesgo patrimonial, alertando cuando el mercado indica un aumento o una reducción del riesgo. No se trata de hacerse rico rápidamente, sino de no ser tomado por sorpresa. Si quieres seguir reaccionando, este video ya ha sido suficiente. Si quieres ver lo invisible antes de que se convierta en noticia, el enlace está en la descripción.